Saludamos precisamente a esta hora a Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, además es integrante de la Iniciativa Democrática de España y las Américas IDEA. Presidente, está en pantalla, bienvenido, buena tarde y gracias por atendernos. Carlos Eduardo, muy buenas tardes. ¿Se vio usted en la necesidad de retomar ese mensaje de no abandono a la democracia venezolana, al pueblo venezolano que padece por la permanencia del régimen de Nicolás Maduro en el poder? ¿Por qué? ¿Siente usted que el mundo se está olvidando de lo que pasó el 28 de julio, que es que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones y hoy está en el exilio viendo cómo va a regresar el próximo 10 de enero cuando por mandato de la Constitución, presidente, debería asumir como presidente? Exactamente. A ver, Carlos Eduardo, yo creo que ya Edmundo lo ha dicho. María Corina también lo ha reiterado en muchas ocasiones de que el 10 se va a posesionar Edmundo González. Y por eso yo he metido un tuit hoy, Carlos Eduardo. ¿Cuál es el propósito del tuit? La democracia no solamente se respalda con palabras, sentado uno aquí en Bogotá, en Colombia, frente a Venezuela, sino también con hechos. Y Edmundo ha dicho que va a ir a posesionarse. Yo hoy estoy invitando a todos los colegas presidentes o expresidentes demócratas de América Latina a que vamos a acompañar a Edmundo González a su posesión el próximo 10 de enero. Y yo creo que esto es muy importante. Vamos a comenzar a organizar, tenemos que hablar con Edmundo, vamos a fijar un punto de partida que ya lo estamos determinando para que 5, 10, 15, 20 presidentes que pueden ser que se nos plieguen o expresidentes podamos acompañar a Edmundo el próximo 10 de enero a su posesión en Caracas, Venezuela. Doctor Pastrana, ¿está consciente que frente a la figura de Edmundo González Urrutia, líder también de la oposición junto a María Corina Machado, está esa amenaza del régimen permanente, no solo del régimen, no solo de Miraflores, sino del Poder Judicial que le es afín, servil al régimen de Nicolás Maduro y del Ministerio Público? Es decir, lo han dicho a todas voces, si Edmundo González Urrutia va a Venezuela, sería detenido. ¿Están dispuestos ustedes a enfrentarse a esa situación, señor Pastrana? Yo estoy dispuesto y por eso quiero que varios expresidentes. ¿Se imagina usted, Carlos Eduardo, que mañana 5, 10, 15 expresidentes estemos acompañando a Edmundo González? ¿Qué va a hacer el rey? ¿Cómo van a actuar precisamente los presidentes y los demócratas del mundo si el régimen comienza a perseguir a 10, 15, 20 expresidentes? Y no sabemos. Mañana puede ser que se pliegue presidentes en ejercicio, que puedan decir yo voy a ir y vamos con los expresidentes, que los Estados Unidos pueden enviar un representante que vaya con nosotros los expresidentes. Aquí vamos precisamente a eso, a proteger a Edmundo González, que vamos a ir a Venezuela. Edmundo ganó las elecciones, no hay ninguna duda. Hoy, el próximo 10 de julio, lo que se quiere es consolidar una dictadura y eso no lo vamos a permitir. Edmundo González ha dicho que quiere ir y que se va a posesionar el 10 de enero en Caracas. Vamos a acompañarlo, vamos a ver cuántos colegas expresidentes de verdad se montan en el tren, como se dice por acá, y que podamos acompañar a Edmundo a esa posesión el próximo 10 de enero. Quedan muy pocos días, presidente Pastrana. ¿La idea comienza a madurarse a partir de hoy o ya usted tiene palabreado, como se dice coloquialmente, a algunos exmandatarios? Ya hemos venido hablando con algunos, estamos buscando algunos mecanismos para poder implementar esta medida, pero bueno, lo importante es que comiencen los expresidentes en sus tweets a decir, vamos a acompañar a Edmundo, vamos a consolidar precisamente la democracia en Venezuela, vamos a traer la libertad a Venezuela, vamos a hacer que se respeten los derechos humanos en Venezuela. Vamos a ver cómo actúa el gobierno, porque clarísimamente ya ayer la Asamblea Nacional no invitó a Maduro, invitó precisamente a la posesión del futuro presidente de Venezuela el próximo 10 de enero. Y el mundo tiene absoluta, clara conciencia de que el presidente es Edmundo González. Entonces vamos a acompañarlo. Espero que nos acompañen muchos expresidentes en este hecho que yo creo que va a ser sin precedentes en la historia democrática de América Latina. Usted hacía referencia, presidente Pastrana, a que a algunos mandatarios en funciones pudieran sumarse a esta cruzada. Hay gobiernos de la región que obviamente han rechazado el tema del fraude electoral en Venezuela abiertamente, que abogan además por la libertad de tránsito y de ejercicio del poder de Edmundo González Urrutia a partir del próximo 10 de enero, pero hay presidentes como el de Colombia, por ejemplo, que nunca ha reconocido a un ganador de esos comicios del 28 de julio, porque esa es la realidad. El gobierno nunca ha dicho reconocemos a Edmundo o reconocemos a Maduro, pero el propio presidente dice, no sé si voy
a una eventual posesión de Nicolás Maduro, a la que he hecho referencia varias veces, que seguramente Nicolás Maduro se va a posesionar el próximo 10 de enero, pero no ha confirmado si va o si enviará el presidente Gustavo Petro algún emisario o representante del gobierno de Colombia. Sería un error, porque yo creo que finalmente el presidente Petro no va a asistir a esa eventual posesión de Nicolás Maduro, pero sí creo al final del camino que enviará a algún representante. ¿Sería un error, presidente Pastrana? Yo lo dije ayer en una carta que le envié al presidente Petro como expresidente de Colombia y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, que si algo se le queda de demócrata, no puede ir a Venezuela. Y que yo no entiendo por qué el canciller Murillo y precisamente el propio presidente Petro no han reconocido al gobierno de Venezuela. Ellos dijeron que se mostraran las actas se demostraron, ahí están en la nube. Maduro hasta hoy no ha desmentido ninguna de las actas que presentó María Corina Machado, pero ni una, no ha descalificado ninguna de las actas. Entonces el presidente Petro, si algo le queda de demócrata, si algo le queda, porque lo que estamos viendo en Colombia es una persecución política que no se había vivido en la historia política de este país, si algo le queda de demócrata a él y a su canciller, es precisamente que tienen que reconocer al gobierno de Edmundo González, porque nadie entendería. Petro, un exguerrillero, socio de Pablo Escobar en la toma del Palacio de la Justicia, que amnistiamos nosotros los colombianos, que le dimos el perdón, ganó las elecciones y lo respetamos, Carlos Eduardo. La democracia le respetó a Gustavo Petro el voto popular de Colombia. ¿Por qué Gustavo Petro no respeta el voto popular de Venezuela? Fueron los venezolanos contra un gobierno que no dejó participar a los candidatos como a María Corina Machado. Un gobierno que fijó las reglas de juego para unas elecciones. Y en esas reglas de juego le ganó la oposición, le ganó Edmundo González, le ganó María Corina Machado. ¿Por qué no se van a respetar? Entonces, Petro, ¿con qué autoridad moral Petro podría salir mañana a hacer unas elecciones en Colombia si no se respetó el resultado electoral en Venezuela? Eso no lo entenderíamos ni los colombianos ni los demócratas del mundo. Presidente, ¿cuál es su opinión sobre ese mundo que hoy en día, el mundo que vivimos hoy en día, que se acostumbra a situaciones como la que pasa en Venezuela, ante una denuncia de fraude electoral, donde hay ciertas pruebas que examinar, se acostumbra a que quien manda en Venezuela es el régimen de Nicolás Maduro mediante la presión o el ejercicio del poder por las armas tal vez? El ejército está de alguna manera del lado de Nicolás Maduro, las Fuerzas Armadas, pero también algunos paramilitares armados que también operan al servicio del régimen y que siembran el terror. ¿Por qué el mundo, que es democrático, porque incluso desde Colombia, con todo ese prontuario que usted habla del presidente de Colombia, es un hombre que se vino al desarme y que por la política sana y derecha llegó en este caso a la presidencia de Colombia? ¿Por qué? ¿Por qué estamos viviendo estos tiempos de hoy, presidente? Porque tenemos un narcodictador. Tenemos que entender que hay un ministro de Defensa que está precisamente solicitado por los Estados Unidos con recompensa, un Diosdado Cabello, ministro, que también está solicitado por la DEA por narcotraficante, a un Nicolás Maduro, un narcodictador que él y su familia están vinculados con el narcotráfico, un Tarek El Alzami, un Vladimir Padrino López, en fin, que hay todo un andamiaje, ahí hay una narcodictadura. Partamos de la base que es la narcodictadura que se quiere consolidar a partir del 10 de enero, cuando ellos perdieron las elecciones. Nosotros estamos utilizando todos los mecanismos, Carlos Eduardo, sin precedentes. No hay precedente en la historia que 31 expresidentes de América Latina, que conformamos el grupo IDEA, solo un expresidente, el expresidente Lazo, no quiso firmar esta comunicación. Fuimos precisamente a la Corte Penal Internacional, le pedimos a la Corte Penal Internacional la captura de Maduro, la captura de Cabello, que emita las órdenes de captura de Vladimir Padrino, y no pasó absolutamente nada. Que hay una habilidad, una incompatibilidad del fiscal de la Corte Penal Internacional. ¿Cómo así que su cuñada es precisamente la abogada de Nicolás Maduro, que tienen precisamente y han estado en permanente contacto con la narcodictadura y no pasa absolutamente nada? O también, lo que ya hemos dicho, ¿cómo podemos entender que el gobierno americano pone una recompensa por Maduro de $10 millones, por Diosdado Cabello de $15 millones? ¿Y qué hace el gobierno americano, el presidente Biden, que no entendemos todavía? Envía enviados especiales, miembros de su Consejo Nacional de Seguridad, a hablar con el narcodictador que tiene precisamente una orden o una recompensa impuesta por el gobierno americano. Ahí hay una doble moral que lo hemos dicho.
porque además yo creo que los funcionarios, cuando hay un órgano del Estado en Estados Unidos, en este caso la DEA, que está solicitando quien dé información de Maduro, de Cabello, de Vladimir, de Tarek El Alzami, quienes dieran información hay una recompensa, no podemos entender que funcionarios del gobierno americano estén sentados precisamente con la persona o el individuo que los Estados Unidos está solicitando en extradición hacia los Estados Unidos. Sin medir además, presidente Pastrana, el daño que se le hace al sistema democrático, a la democracia y a las libertades además. Pero además está pasando algo y permítame decirlo, mire, el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, Carlos Eduardo, son expertos en una cosa, en una narrativa que es crear cortinas de humo. Fíjense usted lo que está pasando. Nosotros, y en mi caso yo voy a la Corte Penal Internacional, presento en La Haya la solicitud para que se emitan las órdenes de captura de Maduro, Cabello y Vladimir. ¿Y qué pasa? Al día siguiente, el presidente Maduro o el narcodictador Maduro pone 4 radiopatrullas con unas sirenas prendidas, encapucha a 2 policías y todos los periodistas caen en esa narrativa de que se van a tomar a la embajada, que van a entrar a la embajada y mataron la noticia grande que era precisamente el que se había presentado ante la Corte Penal Internacional esa solicitud de orden de captura. Y así está pasando. Mire cuánto llevamos hablando en la embajada. Maduro no puede violar las normas internacionales. La embajada no se la puede tomar. ¿Qué está pasando con Lula? ¿Por qué el gobierno de Brasil, que es directamente responsable de la embajada, no les lleva comida? No solicita que se respete el derecho internacional, que se respete el derecho de asilo. Hay que pedir que precisamente los salvoconductos para que puedan salir todas las personas que en este momento están en la embajada de Argentina. Pero esa es una narrativa en la cual, y perdón, yo que soy periodista, todos los colegas periodistas caen. Fíjense usted lo que pasa en Colombia. Aquí se descubren los escándalos más grandes de corrupción en la UNGRD. Se descubre que es uno de los mayores escándalos de la política colombiana, que involucra al presidente Petro y a todo su gobierno. Y resulta que al día siguiente, para matar esa noticia, Petro se va a caminar en Panamá con una persona que no sabemos quién es, si es hombre o si es mujer, no tenemos ni idea, y efectivamente acabó con la noticia en el país. O que resulta que aquí se descubre que hay movimientos raros en la SAE, o que hay movimientos raros, o que hay corrupción en una entidad del Estado, y el presidente de la República sale y dice, voy a cambiar el himno nacional, voy a cambiar la bandera, y todo el mundo deja de estar hablando de lo que corresponde. Yo creo que tenemos que seguir concentrados en este tema. ¿Hace cuánto no se habla, Carlos Eduardo, de la posesión de Edmundo González en Venezuela? Estamos hablando simplemente porque nos prenden 4 cineras y encapuchan 4 policías hablando solo del tema de la embajada argentina. El presidente Lula es el directamente responsable porque él se comprometió precisamente con el gobierno argentino. Aquí lo que tenemos que hablar es que hay la posesión, es la defensa de la democracia, la defensa de la voluntad popular del pueblo venezolano que se expresó en las urnas el 28 de julio, que se haga respetar el próximo 10 de enero. Y sin dejar de lado, presidente, otro tema, que es que la líder de la oposición, que es María Corina Machado, está resguardada en Venezuela, porque si sale, pudieran detenerla también. Y quién sabe qué más le van a hacer. Entonces, ¿usted cómo puede entender que el presidente electo de Venezuela esté asilado y que la líder máxima de la oposición en Venezuela tenga que estar escondida porque precisamente van por ella y lo dicen todos los días? Es que además ellos lo están diciendo todos los días. ¿Dónde está la reacción de la comunidad internacional? Es que por eso es que decimos nosotros que la comunidad internacional debe despertar. Y por eso yo creo, Carlos Eduardo, que ojalá se sumen 20, 30 presidentes para acompañar a Edmundo a Caracas el próximo 10 de enero y que podamos demostrarle al mundo. Aquí lo que le vamos a preguntar es al ejército de Venezuela, a la policía o a la Guardia Nacional Bolivariana. ¿Ustedes van a capturar expresidentes, los van a meter a la cárcel? ¿Ustedes van a capturar al presidente electo? Yo solamente les digo, miren lo que está pasando en Siria, miren lo que está pasando en el resto del mundo, miren todo lo que ha sido el dictador, donde ha terminado. ¿Dónde han terminado los dictadores? Y por eso ellos lo que tienen que pensar, que hoy, como decía alguien, posiblemente el narcodictador agarre un avión y se vaya a vivir a un país, a Rusia o se vaya a vivir a Turquía, como dicen. Igual Diosdado Cabello. Pero yo le pregunto a ese soldado y a ese policía, ¿usted y su familia que se van a quedar en Venezuela van a pagar precisamente por Diosdado y por Maduro sus asesinatos, sus crímenes, sus persecuciones? Que lo piensen muy bien. Porque fíjense que ayer ya capturaron hasta el director de lo que es el SEBIN en Siria, ¿cierto? Capturaron
al que era el director y mire, casi lo estaban linchando en la calle. Entonces, ojo, que esos soldados y esos policías en Venezuela miren muy bien, porque son ellos los que van a pagar. Maduro se va a montar en un avión asustado y va a salir corriendo y Diosdado Cabello posiblemente va a hacer lo mismo, porque yo no creo que van a encontrar en la faz de la tierra un lugar donde resguardarse. Pero que no sean esos inocentes policías y soldados los que vayan a pagar por quienes cometieron esos delitos de lesa humanidad y crímenes de lesa humanidad. Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, integrante de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA. Gracias, como siempre, presidente, por su A ustedes análisis. muchas gracias. Buenas tardes. Muy gracias. Buenas tardes.